Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono, donde conoceremos el tercer núcleo temático de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1 del trimestre 2024-1. Quien les habla, la profesora Yosbeli Vázquez. Este espacio de aprendizaje tiene como finalidad dar a conocer el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la modificación de conducta, reconocimiento de los objetivos terapéuticos, descripción de la evolución terapéutica y los protocolos de tratamiento, diagnóstico de trastornos clínicos asociados a la conducta y elaboración de protocolos de tratamiento para los trastornos clínicos psicológicos basado en el enfoque cognitivo-conductual. Para comenzar, quiero compartir con ustedes las siguientes consideraciones. Espero que a este nivel aún sigan enamorados de la psicología y tengan presente que esta es una profesión que implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Al respecto, en sus trabajos solo colocarán las iniciales del paciente identificado para los estudios de casos. Sé que quizás muchos de ustedes estén ansiosos por atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, Teoría de los Tratamientos les está dando las bases teóricas sólidas para su formación académica, profesional y personal. La formación académica del estudiante de psicología no termina en el pregrado. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés, ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y, el más importante, asistir a terapia. Asimismo, es necesario reconocer sus limitaciones personales y profesionales. No se puede trabajar con todos los pacientes y menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Hay que bajarse del pedestal de la omnipotencia y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso, muy arriesgado, ya que es muy fácil creerse dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y como refería Lacan, que es un psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos, pero siempre es tentador, a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y a lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo.
Les dejo este pensamiento para su reflexión. A continuación voy a explicar la actividad sumativa 4 para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un estudio de caso clínico. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el lunes 25 de marzo hasta el domingo 31 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 2 de abril, sin penalización en la calificación. En este momento es oportuno informar que se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto va desde el lunes 25 de marzo hasta el viernes 5 de abril, que son las semanas 10 y 11 del trimestre. En caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Los requisitos específicos de la calificación lo conocerán en los próximos días a través del foro de anuncios. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada por la coordinación del área y es tramitada a través de Zona Estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, que como ya señalé, consiste en la realización de un estudio de caso clínico que tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la modificación de conducta. Se conocerá lo que es la estructura y planificación del tratamiento psicológico, formulación de objetivos terapéuticos, evolución terapéutica y protocolos de tratamiento. Para la elaboración del estudio de casos, esto lo van a reportar como un informe. Para esto van a crear un documento en Word y deben tomar en consideración los siguientes pasos. En primer lugar, el diseño del estudio de casos, recopilación de la información, análisis de la información y redacción del informe. Para ello, ustedes van a realizar un estudio de caso clínico basado en los siguientes criterios. Van a seleccionar un caso real o hipotético de un niño o adolescente hasta los 16 años que tenga un diagnóstico de trastorno depresivo o de trastorno de ansiedad. Van a desarrollar una entrevista conductual donde obtengan los siguientes datos: nombres y apellidos. Recuerden que solo vamos a reportar las iniciales para respetar la confidencialidad del paciente en estudio. Van a señalar la edad. ¿Por qué la edad es importante? Pues de acuerdo a ello, también van a depender las técnicas que seleccionemos para su intervención: el nivel académico, su ocupación, el genograma o el diagrama del sistema familiar. Esto ya ustedes los deben haber visto en otras asignaturas. Motivo de consulta inicial, en qué consistió ese proceso de evaluación para llegar a ese diagnóstico. El tratamiento sugerido con ustedes, que en este caso debe basarse en el enfoque puramente conductual, cognitivo o cognitivo-conductual. ¿Cómo sería la evolución en el caso que ustedes propongan? Su enfoque, el pronóstico. El pronóstico se refiere a cómo será la finalización del tratamiento del paciente y cuáles serían sus avances. Y la finalización del tratamiento. Como estamos hablando de casos con trastorno depresivo o de ansiedad,
no podemos obviar la información del tratamiento farmacológico al paciente entrevistado si aplica el caso. Debe realizar un informe donde ustedes propongan un protocolo de tratamiento conductual y cognitivo-conductual, es decir, van a proponer 2 enfoques de tratamiento para la condición del paciente, bien sea un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad o un trastorno mixto. Este informe debe contener los siguientes elementos. La identificación del paciente, ya sabemos que son sus iniciales, el motivo de consulta. Este informe y esta intervención se realiza con fines académicos para cumplir el objetivo de la unidad 3 de Teoría de los Tratamientos 1, el cual consiste en el diseño de plan de tratamiento XXX, que debe contemplar, como ya lo vimos en las unidades anteriores, una fase inicial, una fase media y una fase final, y cada una de ellas debe contemplar el número de sesiones estimado. Recuerden que bajo el enfoque conductual o el cognitivo conductual, pues las intervenciones son breves y incluyen un número estimado de sesiones que incluye la fase inicial. Van a describir cómo fue ese proceso de evaluación. Para ello van a señalar cuáles fueron las técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación. Por tratarse de el enfoque conductual, por supuesto que vamos a contemplar las pruebas y los cuestionarios psicométricos de evaluación para el diagnóstico, bien sea del trastorno depresivo o del trastorno de ansiedad. Van a colocar su hipótesis diagnóstica, es decir, señalar cuáles son todos aquellos síntomas o aquellos criterios diagnósticos que nos asoman que el paciente tiene un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad o un trastorno mixto. El diagnóstico tal cual está descrito en los manuales diagnósticos, bien sea DSM-5 o CIE-11. Con respecto a la fase media, esto se refiere al tipo de intervención seleccionada. Entonces van a proponer, yo les sugiero que lo podrían hacer para sistematizar toda la información en 2 cuadros, basado en el enfoque conductual, en el cognitivo conductual. De acuerdo al número de sesiones, van a describir cómo es esa programación de actividades, cuáles son las asignación de tareas que debe realizar el paciente, cuáles son las estrategias y técnicas seleccionadas, cuáles son los objetivos, las metas y el contrato terapéutico, el tiempo estimado, el número de sesiones y el pronóstico. Con respecto a la fase final, por supuesto, esto va a ser un ejercicio de estimación de objetivos alcanzados, de cómo se evalúa el cierre de un tratamiento y cómo se realiza el seguimiento. Es importante que realicen la consideración teórica de cuáles son las diferencias del tratamiento bajo el enfoque puramente conductual y bajo el enfoque cognitivo-conductual, apoyándose en la teoría de la unidad 3. Van a realizar esta actividad en un solo documento de Word con la identificación adecuada de sus nombres y apellidos, que contenga la portada institucional, el desarrollo de la actividad y las referencias utilizadas. ¿Por qué van a colocar referencias bibliográficas? Porque aun cuando se trate de un estudio de caso clínico, pues ustedes deben revisar la teoría para seleccionar cuáles serían las técnicas más adecuadas a su caso. Les sugiero que se busquen estudios de casos que pueden estar alojadas en algunas de las revistas, como por ejemplo, intervención de un trastorno de ansiedad en una adolescente de 16 años bajo el enfoque conductual, ejemplo. O intervención psicológica desde el enfoque cognitivo-conductual en un niño de 8 años con un trastorno de ansiedad, ejemplo. Allí deberían tener la caracterización de su caso para poder plasmarlo en este informe. El caso real o hipotético puede ser cualquiera de los que voy a especificar a continuación. Si se trata de un trastorno de ansiedad, pueden considerar el hecho de que el diagnóstico o el motivo de consulta sea una fobia específica o una crisis de pánico.
Y para el trastorno del estado de ánimo pueden considerar si es un episodio depresivo leve, si es una depresión mayor, si se trata de un caso de autolesiones y conducta suicida, que son ahora motivos de consulta muy frecuentes, en especial posterior a la pandemia. Para el desarrollo de esta actividad deben describir la situación problemática que será abordada. Si para ello se requirieron de instrumentos de recolección de datos, pues estos deben ser descritos y justificar muy brevemente su escogencia. Luego establecen su hipótesis diagnóstica o el diagnóstico individual para abordar a continuación los objetivos de intervención. Luego definirán cuáles son estos objetivos de intervención, que son las metas terapéuticas o las metas de cambio conductual, ya sea grupal e individual. Si bien es importante la intervención individual, si se considera que de acuerdo al caso sería interesante incluir algún tipo de intervención grupal, pues deben mencionarlo. Describir el plan de intervención individual propuesto, ya sea por fases o número de sesiones, caracterizando las estrategias o herramientas a utilizar. Desde el enfoque cognitivo, conductual y cognitivo-conductual, pues es bien interesante hacer esta sistematización de la intervención a través de cuadros sinópticos. Finalmente, deben realizar la fase de evaluación del plan de tratamiento, cuáles serían los cambios observados o los cambios que se observarán y establecer el logro de los objetivos o metas establecidas. La guía para la realización de esta actividad, por supuesto, son los manuales que se les han suministrado de las técnicas de modificación de conducta, las técnicas cognitivas, y para esta unidad, pues el artículo de Bernardi titulado La formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica, que está alojado en la revista de Psiquiatría de Uruguay. Este es un material del año 2014, es relativamente nuevo. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones de forma para este estudio de caso? Debe contener la portada institucional, su introducción. Por tratarse de un plan de intervención donde ustedes deben ampliar todas las especificaciones del caso, pues tendrán de 10 a 12 páginas solo de desarrollo, sin contar la portada institucional, la introducción, las conclusiones y las referencias. Es importante seguir las normas de realización de trabajos de pregrado de la universidad, evitando también el plagio. ¿Cuáles son los criterios que se considerarán dentro de la rúbrica para evaluar este estudio de caso? La introducción, que van a describir en la introducción. Este estudio de caso tiene como finalidad diseñar un plan de intervención basado en el objetivo de la unidad 3 de teoría de los tratamientos. Realizaremos o describiremos dos propuestas de tratamiento, una bajo el enfoque conductual, una bajo el enfoque cognitivo-conductual. Reconocer el problema, esto es identificar si es un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, el análisis propiamente del caso, la propuesta de la solución, la reflexión de sus aprendizajes que irán, por supuesto, en la conclusión, que esté bien redactado y se cumplan las normas de ortografía y que el informe cumpla con las normas del manual de trabajo de la universidad. ¿Cuándo debemos entregar esta actividad? Como ya lo señalé al inicio, a partir del lunes 25 de marzo hasta el domingo 31 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 2 de abril, sin penalización en la calificación. Con esta explicación, damos por culminada esta primera parte de la cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1. Muchas gracias por su atención.